Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Sócer y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario de Ensagara, al sur de la capital de Menfis, durante la tercera dinastía. Las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C., a los 20 años de reinado de Sócer. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Sócer está rodeada de un muro de 10,4 metros, 34 pies de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros, 1788 pies de largo en la dirección norte-sur y 2777 metros de ancho en la dirección este-oeste. Además de la entrada principal, situada en la esquina suroeste, para evitar la violación de esta, se construyeron varias puertas falsas. Del pórtico de la entrada principal arranca un largo pasadizo cubierto, reforzado a ambos lados por 20 machones salientes y entrantes que terminan en unas columnas adosadas, inclinadas en forma de haces de papiro. Al fondo, el pasadizo desemboca en una cámara más ancha. Se cree que este pasadizo era una representación simbólica del Nilo, con sus 40 gnomos situados a lo largo de sus orillas y el ancho delta en la desembocadura. Al otro lado de la cámara de entrada hay un amplio patio descubierto que, tal vez, se utilizaba en las ceremonias de Hepset con el fin de asegurar y renombrar simbólicamente la inmortalidad del faraón. El ritual se tenía que hacer por duplicado, ya que el faraón era el monarca del Alto y del Bajo Egipto. Inmediatamente a la derecha del pórtico de entrada arranca un largo y angosto pasadizo que corre en dirección norte, paralelamente al muro del recinto, hacia otro patio. Más allá de este patio, en dirección norte, hay dos edificios idénticos, el Palacio Meridional y el Palacio Septentrional, una referencia más al carácter dual del reino del faraón. Bajo tierra, la pirámide escalonada contiene un laberinto de más de 5,5 kilómetros de pozos, túneles y cámaras. Un eje central a la cámara funeraria desciende a una profundidad de 28 metros, mientras que por encima del suelo los 6 escalones de la pirámide se elevan a una altura de 60 metros. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigua ya aparecieron del carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, los concebieron del privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Tal vez no exista ningún otro monumento en el mundo al que se le hayan dedicado tantas especulaciones, cientos de estudios científicos y todo tipo de conjeturas más o menos banales. El trío de Gizeh representa la combinación de edificación piramidal, ya que no será superada jamás por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera se construyó es la más septentrional y la de mayor tamaño de las 3. Fue elegida por Keops en egipcio Genum Jevoy, el segundo faraón de la cuarta dinastía, aproximadamente entre los años 2280 y 2560 a.C. La siguiente, inmediatamente al sur de la anterior, fue la construida por el hijo de Keops, Kefren, en egipcio Jafra, el tercer faraón de la cuarta dinastía. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Miquerinios, en egipcio Menkaura, hijo de Kefren, construirá la tercera y la más pequeña. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. La base de la pirámide de Keops ocupa una superficie de 5.3 hectáreas, 13 acres, en la que cabrían juntos las catedrales de Florencia y Milán, la Basílica de San Pedro de Roma, la Catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster de Londres, y aún sobraría espacio. Incluyendo el revestimiento, contenía unos 2.300.000 bloques de piedra que pesaban por término medio unas 2.5 toneladas por pieza, aunque los hay de más de 15 toneladas. Se dice que cuando Napoleón se sentó al pie de las pirámides realizó un cálculo rápido según el cual había material suficiente para construir una muralla de 3 metros de altura y 1 metro de espesor que rodearía toda Francia. Poblados y casas egipcias.
Las antiguas metrópolis egipcias de Memphis y Tebas han desaparecido pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Akenatón, hacia los años 1379 y 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Akenatón, el horizonte de Atón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. Actualmente, Amarna o Tel el Amarna. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Akenatón. A la muerte de Akenatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que conservan del antiguo Akenatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal incierto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercano por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás, y en consecuencia, las pirámides de Gizeh no fueron superadas. A partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Establecida la capitalidad en Tebas, lo que señala el comienzo del Imperio Medio o Tebano, bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón, en Karnak y Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron del otro lado del río, allá donde el sol se pone. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo de Deir el-Bahari, el conjunto funerario aterrazado construido contra la base del farallón occidental del Nilo por el faraón de la sexta dinastía Mentuhotep III, hacia el 2120 a.C. De esa tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella y en mucho mejor estado se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la octava dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al de Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mira importados del Punt. A lo largo del eje que arranca del templo de Amón en Kamak, al otro lado del río, Senmut emplazó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari. Una larga avenida jalonada de esfinges llevaba de la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. A lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de planta cuadrada, detrás de la cual hay otra más delicada de columnas de 16 caras. Las columnatas son atravesadas en su centro por una rampa que asciende a una gran terraza superior. A lo largo del lado oeste de esta terraza hay otra columnata doble que sirve de porche a los templos del fondo, dedicados a Hathor, la diosa del amor, las artes y la música, y Anubis, dios de los muertos y conductor de las almas. El templo de Amón en Karnak. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con los de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio fue un edificio de los más importantes de la época del Imperio Medio, y era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Los templos egipcios eran también un lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país.
Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola, y servían como granero público y como obradores. El descubrimiento del templo de Amón en Karnak. Fue descubierto en 1884 y está considerado como uno de los templos más importantes de Egipto. Este templo, en los tiempos faraónicos, estaba comunicado con el templo de Karnak por la majestuosa avenida de las Esfinges. Este templo fue construido por Amenhotep III y Ramsés II entre los años 1400 y 1000 a.C. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. ¿Cómo estaba compuesto el templo de Amón en Karnak? Se levantó sobre los restos de un muro anterior de menores dimensiones. El templo de Amón en Karnak está construido con ladrillos de adobe secados al sol, dispuestos sobre una base de mortero de adobe y unidos entre sí por medio de carrizos y refuerzos de madera. Mide unos 2 kilómetros de longitud, 12 metros de ancho y 25 metros de alto. Estos fueron algunos de los faraones más importantes que intervinieron en la construcción del templo de Amón: Hatshepsut, Seti I, Ramsés II y Ramsés III.